¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Nuevamente nos conectamos, nos encontramos eh, en esta breve transmisión que hacemos cada semana, este pequeño encuentro donde nos dedicamos a repasar simplemente, sin mucha cosa, sin mucha teología, sin mucha parafernalia, simplemente leer unos pasajes de la Biblia y ver qué tiene Dios para nosotros, ¿no? Así debería ser cada mañana, cada día. Cada día Dios quiere hablarnos y en cada palabra a veces nos deja cosas que no las entendemos, ¿no? Y que nos quedamos pensando ahí en nuestra mente, masticándolo como el alimento, ¿no? Ustedes saben que si comemos apurados, ¿no? A la mañana o al mediodía comemos apurados y nos cae mal. No es bueno comer apurado. Tenemos que masticar bien la comida, disfrutarla, tomarnos el tiempo, ¿no? La comida es como un rito, es como un ritual. Por eso hay rituales que tienen que ver con la comida, ¿sí? Eh, hay rituales que tienen que ver con la comida y esto es un ida y vuelta, ¿no? En el pueblo de Israel. Tenemos un ritual que es el pan y el vino que Cristo comió con sus discípulos. Y, y nuestra comida diaria, nuestra comida que comemos todos los días, también es parte de un ritual. Es un ritual un poco más cotidiano, pero es la demostración de amor de las madres a los hijos, ¿sí? A la familia, de qué manera las madres de Israel demuestran su amor a su familia, a veces cocinando, ¿no? Y esa comida es una especie de ofrenda de amor. Y, y a veces la familia no valora eso, ¿no? Pero es importante. Entonces, nuestra comida física no la podemos comer a las apuradas. Y la comida espiritual, que es la palabra de Dios, tampoco la podemos comer a las apuradas. Tenemos que recibirla y aunque sean unos pocos pasajes, unos pocos versículos, meditarlas en nuestra mente. Meditarlas y por ahí nos vamos, terminamos de leer, nos vamos, pero en nuestra mente seguimos masticando esa palabra para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque siempre hay algo. Yo le contaba a mi esposa estos días que estaba preparando el tema del santuario, de la vestidura de los sacerdotes, y yo le preguntaba a Dios y decía, ¿qué es esto de las campanitas y de las granadas? Y fue así un instante, ¿no? Un destello en el cual Dios me dio una palabra, ¿no? Me dio un entendimiento sobre eso. Y así con todo. Hay muchas cosas en la Biblia que por ahí no las entendemos del todo o no las entendemos a la primera. Pero siempre que leemos y meditamos en la palabra, Dios tiene algo para enseñarnos. Y debemos estar receptivos a esos mensajes, ¿no? Así que hoy vamos a hablar acerca de la oración de Getsemaní. Es una meditación breve, simplemente algo muy pequeño, muy cortito, pero que nos va a dejar enseñanzas, ¿no? Acerca de la experiencia de Cristo. Antes de comenzar, voy a empezar con los saludos. Bueno, saludos Maritza López, mi esposa. Dios te bendiga. Esther Ayala, hermana, bendiciones. Dice Emma, querido, acá presente, saludos. Saludos para vos también. Que Dios bendiga a tu familia. CR Camargo dice saludos mi hermano desde Estados Unidos. Un abrazo hermano, bendiciones. Minerva Vélez, mi suegra, Dios te bendiga. Dice Jehová te bendiga siempre. Bueno, un saludo para vos también. Y bueno, saludos para todos aquellos que se conectan, se enganchan y se quedan mirando un ratito. Vamos a meditar acerca de la oración de Cristo en Getsemaní. Se dice de Cristo, se dice de Cristo que, que no hay una persona que haya vivido como Cristo porque nadie ha orado como Cristo, ¿sí? Em, nadie ha pasado más tiempo en comunión con Dios que Cristo en esta tierra. Por lo tanto, nadie pudo hacer tantos milagros, tantas señales que ni aun en la tierra cabrían los libros que se tendrían que escribir
si habría que escribir todo lo que Cristo hizo, ¿no? O sea que Cristo pasó toda su vida en comunión con su Padre, en oración, pero si hay una oración que es la más significativa, que es la más terrible, la que más se identifica con nosotros, es la oración de Getsemaní. El contexto de Getsemaní, del huerto, donde ellos fueron a orar con los discípulos, después de haber comido el pan y el vino, justamente este rito, este ritual que involucraba comida, después de haber recibido la Pascua, ellos fueron allí a orar, y esa oración que Cristo tiene con sus discípulos realmente es la más terrible, ¿no? La más dura de toda su vida. ¿Por qué? Porque lentamente Cristo, que durante toda su vida había sentido la presencia de su Padre, que durante toda su vida, a pesar de ser varón de dolores, experimentado en quebranto, a pesar de haber batallado muchas veces contra hombres perversos, de haber tenido que enfrentar la persecución, el acoso, a pesar de todo eso, él siempre sentía la presencia de su Padre. Dios está conmigo, decía Cristo, ¿no? O sea, él no sabía, Cristo no sabía lo que significaba estar apartado de la presencia de su Padre. Jamás lo había experimentado. Y en Getsemaní empieza este proceso en el cual empieza a sentir la separación de su Padre. Esta instancia de la vida de Cristo es la más dura, porque Dios está empezando a cargar en él el pecado de todos nosotros. Y por lo tanto, Cristo empieza a sentir una separación abismal entre él y su Padre, y empieza a sentir y a experimentar Cristo en su propia carne lo que siente todo pecador perdido, todo pecador que ya no tiene solución, que no tiene remedio. Y seguramente hay alguno que está escuchando este video que lo ha sentido alguna vez. Yo lo he sentido. Sentir que estamos perdidos sin ningún remedio, que nuestra vida no tiene ningún propósito, que estamos muertos en vida. Cristo lo sintió, Cristo lo sintió, Cristo sintió la separación con su Padre. Y llegó a dudar de si alguna vez iba a poder volver a ser uno con su Padre como había sido antes de la creación y antes de todas las cosas. Cristo se sentaba a la diestra de su Padre, era uno con el Padre eterno, uno en carácter, en propósito, en amor, en naturaleza. Y ahora Satanás con todos sus agentes, con todos sus demonios, trabajan constantemente para hacer ver a Cristo que no vale la pena el sacrificio, que toda la nación escogida va a rechazar ese sacrificio. Y no solamente eso, sino que sus amigos van a rechazar ese sacrificio. Eso es lo que Satanás le trata de hacer creer a Cristo, de que no vale la pena, de que todo lo que está haciendo lo está haciendo en vano. No solamente se va a separar para siempre de su Padre, esta era la idea que Satanás quería meter en la mente de Cristo, ¿no? Que se iba a separar para siempre de su Padre, sino que tampoco iba a servir de nada. No iba a servir de nada, porque todos los demás también se iban a perder, y todos los demás también le iban a rechazar. Así que esta es la noche más oscura de Cristo. Se siente terriblemente solo, terriblemente solo. Y en ese contexto es que está esta oración. Se fueron sumando acá algunos amigos, algunos hermanos, Villaniri Beltrán, Garrido, Dios te bendiga hermana, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, la otra vez quedé que iba a hacer los saludos al final, pero bueno, ahora lo hago en el medio y después seguimos. Villaniri Beltrán, Dios te bendiga hermana, gracias por estar ahí. Matías Rodríguez, un fuerte abrazo también para vos, que siempre nos estás acompañando. Dice, hola Emma, saludos desde Berazategui. Rafael Mendozi dice, soy Rafa hermano, hermano de Angie de Mar del Plata, bendiciones. Bueno, saludos también para vos, Rafael. Gracias a todos por estar ahí. Así que este es el contexto, hermanos, terrible, en el cual Cristo va a enfrentar
al enemigo, ¿no? Y lo va a enfrentar solo, en la soledad más absoluta, en la soledad más absoluta. Sandra León, Dios te bendiga, hermana. Saludos para vos también. Vamos a leer entonces Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ir al versículo 36. Y vamos a ver un poco qué enseñanza, qué cosa podemos sacar de estos pasajes. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí? Jesús sentía la constante necesidad de orar, y más en este momento. El silencio y la tristeza de Cristo era notorio para los apóstoles, para los discípulos que estaban con él. Se daban cuenta que ya habían ido ahí, a ese lugar, en otras ocasiones, habían ido a orar, habían estado en las fiestas, habían atravesado situaciones complejas, habían estado ya en problemas. Sin embargo, la tristeza que embargaba a Cristo en este momento era incomprensible para los apóstoles. Ellos estaban dándose cuenta de que su maestro prácticamente no podía caminar, no podía sostenerse en pie, que estaba desfalleciendo por la separación con su Padre. Entonces dice el Evangelio que Cristo escogió a 3 y los llevó para orar. Y dice en el versículo 37, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús se llevó a estos 3, que eran los más íntimos. Hemos hablado ya varias veces acerca de Pedro y acerca de por qué Jesús tenía estas distinciones, ¿no? Porque eran los que más necesitaban y obviamente llegaron a trabar una relación más íntima con Cristo, ¿sí? Y en esta ocasión Cristo necesitaba un apoyo, pero tampoco quería ser visto en esas condiciones por los 12, así que se llevó a 3 nada más y les pidió que oraran con él. Pero les dice en el versículo 37, perdón, en el versículo 36, dice que va a orar, y en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no solamente les dice, bueno, oren por mí y nos vamos a acostar, no, dice, velad conmigo. Le pide a estos 3 apóstoles que lo acompañen en este sufrimiento, en este padecimiento, y él se aleja un poco para orar, y le pide a ellos 3 que velen. Recuerden que esto fue después de la última cena, o sea que ya era tarde, era en medio de la noche. Sin embargo, Cristo ahora les pide que velen en oración. Él sabe lo que está por delante, y está teniendo una lucha terrible, espiritual, en la cual se ve tambalear en su mano la copa, ¿no?, que Dios pone para que él tome. Se ve tambalear porque están sus flaquezas humanas, o sea, las flaquezas, las debilidades humanas, la repulsión a la muerte, la tristeza por toda la sugerencia de Satanás de que su trabajo va a ser en vano, la indiferencia y la impotencia también de sus amigos, de los apóstoles. Así que fíjense, hermanos, qué terrible situación. Y yo me imagino no estar ahí sin saber qué hacer. ¿Cómo podemos ayudar a aquel que estuvo sanando gente, resucitando muertos, que estuvo multiplicando los panes y los peces? ¿De qué manera podemos ayudar a una persona así? O sea, somos totalmente impotentes, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Pero Cristo no necesitaba que ellos hagan algo en particular, solamente que estén con Él. Cristo necesitaba, como todo ser humano, sentir la simpatía de sus semejantes, sentir que alguien simpatizaba con su sufrimiento. ¿Sí? Cristo se aferró
al brazo divino por la fe, tuvo que buscar a su Padre, buscarle en oración, aunque no lo sentía cerca, aunque sentía que Dios se había apartado de él, aunque Satanás también se lo decía y se lo confirmaba, él tuvo que buscar por la fe el brazo del Padre, pero al mismo tiempo necesitaba la compañía de sus semejantes, de otro ser humano. Necesitaba que alguien esté con él. Y hermanos, qué importante que es esto, porque nosotros no podemos solucionarles los problemas a todos. No podemos, a veces viene la gente, ¿no? Y nos cuenta sus problemas y a veces no podemos hacer nada. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Y cuando no podemos hacer nada, justamente estar ahí, prestar atención a lo que nos hablan, escuchar, empatizar, acompañar, simplemente eso, es muy valioso, es muy importante. Que alguien esté al lado nuestro en nuestras horas de dolor, de sufrimiento. Y Cristo lo necesitaba también. Necesitaba que alguien vele con él en oración. Y algo que me llamó la atención es que él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yo pensaba en esto, ¿no? Meditaba. ¿Será que la gente se puede morir de tristeza? Yo creo que sí. Podemos ver en la vida cotidiana, ¿no? Gente que por ahí un matrimonio que está toda su vida, tan viejitos, y se muere la señora, y a los 2 meses se muere el hombre, ¿no? O una mujer que perdió a su hijo, perdió a un hijo, y pasa un tiempo, esa persona se enferma y se muere. Este, evidentemente no hay un germen volando que causó esas muertes. No estamos hablando de un contagio, estamos hablando de tristeza, estamos hablando de emociones. Y Cristo estaba triste hasta la muerte, pero no eran sus pecados, no era la depresión, no era ese tipo de cosas, no era que él deseaba morir, sino que él se sentía morir por dentro. Él sentía que no iba a poder soportar esa separación con su padre. La tristeza era tan grande, ¿sí?, que él estaba totalmente debilitado. Así que él necesitaba que los discípulos estén con él. Y dice en el versículo 39, y yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro y oró, diciendo, y acá viene la lección, ¿no? La enseñanza para nosotros. Primeramente Cristo se postraba en tierra para orar con su Padre. Esto es muy importante porque Cristo es quien ayudó al Padre a crear todas las cosas. Por medio de Cristo se crearon todas las cosas. Los cielos y la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, podría haber orado de pie, podría haber orado sentado, pero Cristo se postró en tierra y con su rostro en tierra oraba al Padre. Obviamente esta no es la única oración registrada en la Biblia donde la gente se postra o se arrodilla. Postrarse y arrodillarse no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con humillarse, con dirigirse a Dios estando en una postura de humildad, de humillación ante el Creador. Cristo porque era su Padre y nosotros porque es nuestro Padre y Creador. Somos hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Dios nos adoptó por medio de Cristo, ¿no? Podemos llegar a llamarle Padre y Él puede llegar a llamarnos hijos, si aceptamos a Cristo que es el Hijo unigénito. Entonces primero se postró, dice, con su rostro, se postró sobre su rostro, dice, y oró diciendo, Padre mío, está la oración, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Obviamente que esta es una metáfora, ¿no? La copa que se menciona acá era la muerte que él tenía que enfrentar, ¿sí? Era el sacrificio que estaba ahí delante. Y que como todo ser humano, rehuimos a la muerte, ¿sí? Por naturaleza. Rehuimos a la muerte, no queremos morir. Si es posible, si hay otro medio, si hay otra forma, ¿hay alguna otra forma? Y esto es muy interesante porque
se ha sugerido, yo lo he leído por ahí, se ha sugerido que había otra forma, había otro medio. Pero evidentemente no, no había otro medio de salvación, no había otra forma de que el ser humano pueda ser salvo. Entonces Jesús le dice, si es tu voluntad, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y acá se revela un conflicto, lo que yo quiero y lo que Dios quiere, un conflicto entre la humanidad y la divinidad, entre lo que quiere el Padre y lo que la naturaleza humana trata de buscar y garantizar, que es su propia seguridad. Y yo creo que no hay mayor ejemplo de oración que esta oración de Cristo en la cual Cristo asume que las cosas no van a salir como uno espera, que las cosas no siempre van a ser conforme a nuestros planes terrenales o mundanos. Y esto es terrible, hermanos, esto es tremendo. Hoy estaba leyendo Apocalipsis, el mensaje a Esmirna, y Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. El alfa y el omega, y bueno, dice, el que estuvo muerto y vivió. Y nos dice que no temamos a la muerte. Y lo dice alguien que estuvo muerto y vivió, que resucitó entre los muertos, poniéndonos en perspectiva, ¿no? El galardón, la vida eterna. Entonces vemos acá, hermanos, que Jesús antepone la voluntad del Padre a su propio deseo de seguir viviendo y de no enfrentar la tortura, las vejaciones y todo lo que iba a enfrentar, y finalmente la muerte, ¿no? Y la muerte de cruz. Así que esta es la primera oración de Cristo, y esto es interesante porque no fue una oración nomás. Nosotros agarramos, oramos 5 minutos ahí y ya está, es como que cumplimos. Pero Cristo no es la única vez que se postra delante del Padre. Dice en el verso 40, recuerden que los había dejado a los discípulos orando, acompañándole. Dice, vino a uno de sus discípulos y le halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, Jesús necesitaba que sus amigos estuvieran con él, que lo acompañaran, que velaran, y ellos no habían podido velar 1 hora, se quedaron dormidos. Imagínense ustedes, ¿no, hermanos? En una situación como esta, ¿no? En un huerto, en un lugar abierto, los discípulos obviamente cansados, era de noche, y Jesús les dice, bueno, yo voy a ir para allá a orar y ustedes se quedan acá orando. Y nosotros nos arrodillamos, cerramos nuestros ojos, tremendo error, cerramos nuestros ojos y el sueño empieza a pasar factura. Así que ahí nos quedamos planchados. En un momento no sabemos cuándo termina la oración y empiezan los sueños, ¿no? Pero eso pasa, eso es así. Entonces Jesús viene, y este ir y venir de Cristo también me parece interesante. Los seres humanos lo hacemos. Le pedimos a Dios, pero al mismo tiempo necesitamos que algún amigo, que alguien nos confirme, como que nos dé la veña, como que nos dé una señal de que Dios nos está escuchando, de que Dios está acompañándonos, de que no hemos sido dejados solos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros como creyentes tengamos unas palabras de aliento para algunas personas, hagamos algún llamado, saludemos a la gente, porque son esos gestos de amor, esos gestos, esas atenciones que tenemos con nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, los que muchas veces son el alivio, son la señal para muchos corazones que están angustiados de que Dios está con ellos. A veces simplemente una visita, un llamado, un mensaje para decirle algo a alguien, puede ser para alguien como un alivio, decir, mira, Dios está conmigo, Dios escuchó mi oración. No importa si responde como yo quiero o no, pero Dios me escuchó.
A mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Recibir algún mensaje de alguien y eso que para mí sea un consuelo, ¿no? Entonces Cristo hace esto, ¿no? Ora al Padre y va a ver a los discípulos. Los discípulos están dormidos, no encuentra un apoyo humano y no debía tenerlo, porque él tenía que enfrentar solo este momento. No podía usar su propio poder en beneficio propio. No podía aliviar su situación usando el poder que él tenía, que le era propio, que le era propio. No podía hacerlo. Entonces en el verso 41 le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y como una disculpa, porque Cristo se compadece de ellos también, ¿no? Dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que ustedes quieren estar conmigo, pero no dan más. Y todo este marco, toda esta escena, era la necesaria para que Cristo atravesara solo este momento de lucha, ¿no? Entonces en el verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, y fíjense que ahora es distinto, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora ya no contempla una posibilidad. Fíjense que antes decía, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahora ya lo pone como una negativa. Dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Las oraciones de Cristo, esta es la segunda oración, Él sigue en la lucha, Él sigue en la lucha espiritual contra Satanás, Él sigue buscando aferrarse al brazo de su Padre, sigue buscando su rostro, a pesar de que ahora Él está empezando a cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, sigue buscando al Padre, tratando de ver una señal, de ver una veña, ya con los discípulos no pasó, ellos se quedaron dormidos, así que se sentía tremendamente solo y él persevera en la oración, siempre poniendo la voluntad de Dios por encima de la propia. Y en el verso 43 dice, y vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Nuevamente, no hay señal, no hay una ayuda humana, no hay un apoyo humano. Y en el verso 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Acá hay que hacer un poco un ejercicio, no lo vamos a hacer ahora, pero yo se los recomiendo que lean esta misma escena en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas y de Marcos. Acá lo estamos leyendo de Mateo nada más. Pero la Biblia dice que vino un ángel a consolar a Cristo. El ángel más poderoso, el que ocupó el lugar que dejó vacante Lucifer después de haber caído. Ese ángel, único ángel en la Biblia que aparece con un nombre que es Gabriel. El ángel más poderoso bajó, no para fortalecer físicamente, no para darle una inyección de vitaminas, no para darle poder, sino simplemente para decirle, Dios está con vos. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él tiene que voltear su rostro porque no puede estar en presencia del pecado. Pero a pesar de todo, Dios está con vos. Así que él recibió la visita del ángel y fue fortalecido por parte de Dios, su ánimo se fortaleció y ahora vuelve nuevamente con sus discípulos. Y en el versículo 45 dice así, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Los otros evangelios dicen que durante su lucha Cristo derramó gruesas gotas de sangre sobre la tierra. Transpiró sangre, ¿sí? Por la lucha y por el conflicto que atravesó. Pero Dios le consoló por medio de un ángel. Y él volvió fortalecido de esa oración. Enseñanza, aprendizaje que tenemos de esto.
¿Cambió la situación de Cristo? En absoluto. ¿Fue librado de la copa que tenía por delante? No. ¿Recibió más apoyo de sus amigos, de sus hermanos? Seguía estando solo, humanamente, pero salió fortalecido porque sabía que Dios estaba con él, a pesar de que él no lo sentía, de que él empezó a sentir la separación de su Padre. ¿Qué lección tenemos con esto, hermanos, para nuestra vida espiritual? La oración no resuelve todos nuestros problemas, pero nos ayuda, nos fortalece para poder enfrentarlos con calma, con paz. Cristo salió de estas 3 oraciones, porque no fue una nada más, fueron 3, y Cristo necesitó las 3. ¿Cuántas necesitaremos nosotros, hermanos? ¿Cuántas necesitaremos? ¿Cuánto tiempo de rodillas necesitaremos pasar delante de Dios para poder salir fortalecidos? No para que mágicamente cambie toda nuestra situación, sino para poder tener la paz necesaria para consolar a aquellos que no pudieron consolarnos a nosotros, para ayudar a aquellos que no pudieron ayudarnos a nosotros. Cristo de manera paternal se acerca a su discípulo y dice, bueno, ahora sí duerman tranquilos, no se preocupen. Pero él todavía estaba hablando cuando escuchó los pasos que se acercaban, ¿no? Judas, una comitiva de los fariseos, más los alguaciles, más la gente y la chusma que siempre le gustaba el lío. Y al mismo tiempo que le dijo que duerman, les tuvo que hacer levantar. Rápido, ¿sí? Entonces dice en el versículo 46, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y cuando él aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y una gran multitud con él, con espadas y palos, de parte de los príncipes, los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El Evangelio de Juan dice que cuando llegaron, cayeron a tierra como muertos. No pudieron prenderle a Cristo. El libro El deseo de todas las gentes menciona que ese mismo ángel que fortaleció a Cristo fue el que se interpuso entre la turba y Cristo. Y por eso cayeron a tierra, de la misma manera que cuando quisieron agarrar a Lot y a su familia, y salieron los ángeles y todos los sodomitas, esto está en Génesis, cayeron a tierra, ¿sí? Y cayeron enceguecidos por el resplandor. Algo parecido pasó acá. Sin embargo, bueno, sabemos la historia, ¿no? No vamos a seguir leyendo, pero sabemos la historia de que Cristo fue entregado. Se le acercó Judas. Después de que cayeron a tierra, Judas se le acercó, lo tocó a Cristo, lo besó, le dijo salve maestro, y lloró como si fuera que estaba consolando a Cristo. Cuando esa turba vio que Judas lo había tocado y no sufrió ningún daño, porque ya todos sabían perfectamente que ese hombre que estaba ahí no era cualquier hombre, todos recibieron un testimonio claro de que este era el Hijo de Dios, pero cuando vieron que Judas lo tocó, se envalentonaron y fueron y ataron las manos de Cristo y lo arrestaron, ¿sí? Y sus discípulos se indignaron con esto. ¿Por qué no usa su poder para librarse? Ya se libró tantas veces, sanó enfermos, levantó muertos, calmó la tempestad. ¿Por qué no se libra ahora? Y cuando vieron que su maestro fue apresado, se indignaron a tal punto que Pedro sacó su espada y quiso matar a uno de los soldados. Y Cristo, que tenía el poder para soltarse de las sogas, se soltó las sogas para sanar a ese hombre que había perdido su oreja, y mandó poner la espada nuevamente en su funda a Pedro. Pedro y los discípulos, indignados por esta humillación que se dejaba sufrir, ¿no? Cristo, de ser atado y ser arrestado como un delincuente, y también la humillación propia de que ellos iban a correr la misma suerte, dijeron, bueno muchachos, él no va a hacer nada, así que cada uno se fue por su lado. Escaparon. Y Jesús los miró a todos los que estaban ahí, a esa turba, con los sacerdotes y a todos, y le dijo, miren muchachos, yo estuve con ustedes en el templo enseñando un montón de veces. Nunca me dijeron nada, nunca me arrestaron. Pero ahora vienen
como si yo fuera un ladrón, un delincuente, con palos y con espadas. Y vienen en la noche, porque la noche es el momento de ustedes. Son las tinieblas y la oscuridad. Fíjense cómo este hombre que había entrado al huerto de Getsemaní, débil, tiritando, muriéndose por dentro, en su lucha transpirando gotas de sangre, diciendo estoy triste hasta la muerte, ahora se para delante de la turba que lo va a enjuiciar y que lo va a apresar, se para con una dignidad real, con una dignidad divina, que nadie puede contradecir, y él mismo se entrega a la muerte, teniendo el poder de librarse de ella. Cómo la oración, mis hermanos, fortaleció a Cristo de tal manera que aunque no cambió la situación adversa, cambió la forma de enfrentar esa situación. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar no para que Dios solucione todos nuestros problemas, se lo vamos a pedir de todas maneras, pero le vamos a decir a Dios que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, y que nos ayude a enfrentar las situaciones que tenemos por delante, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos algunas enseñanzas de este momento en el cual Cristo entró al huerto de Getsemaní, sin saber siquiera si su muerte iba a valer la pena, sin saber siquiera si Dios lo iba a recibir en algún momento de nuevo, pero salió fortalecido, teniendo la certeza de que tenía que cumplir su misión en la tierra, ¿no? De morir por la raza humana y de que eso sí iba a valer la pena. Y tuvo la fortaleza de predicar a todos los que encontraba a su paso, ¿no? Hasta aún en el madero, hasta aún en la cruz del Calvario, predicarle también al ladrón en la cruz, ¿no? Y a cada uno de los que se cruzó con él pudo testificar acerca del Dios verdadero. Así que, hermanos, esta es la breve reflexión que tenía para compartir con ustedes. Voy a proceder a saludar a los amigos que se han conectado. Bueno, Nander Vini Ferro Silva. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar siempre ahí acompañando. Aitor Bilbao. Aitor. Me cuesta pronunciar, hermanos, perdón. Aitor Bilbao. Dios te bendiga, hermano. Gracias por acompañar. Entiendo que desde España. Un fuerte abrazo. Bruno y Gaby desde acá, desde Buenos Aires. Un fuerte abrazo para ustedes también. María Luján Petrucci, Dios te bendiga, hermana, desde Mar del Plata, gracias por estar ahí del otro lado. Luis Daniel Ortiz, mi hermano Maco, desde Puerto Rico, saludos, hermano. Luis Villar Muñoz, desde Chile, nos acompaña también, un fuerte abrazo. Margarita Franco, Alicia Mercedes Franco, un saludo para las dos. Gracias por estar siempre ahí del otro lado y compartiendo y acompañando, comentando. Gracias por el cariño que siempre recibo de parte vuestra. Marjorie Arias Espinosa, Dios te bendiga, hermana, desde España está acompañándonos también. Y Rodolfo Tapiero Culma, Dios te bendiga, hermano. No recuerdo ahora el lugar, pero creo que desde Perú, si no me equivoco. Fuerte abrazo para todos y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene. Dios mediante esto va a quedar grabado, pero nos estaremos encontrando el miércoles que viene a la misma hora. Fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.